Muy buenas tardes, muy buenos días a todos los seguidores y seguidoras de Smart City Company de la ciudad de Concepción, región del Biobío, Chile, Latinoamérica. El día de hoy, en una nueva entrevista Smart, estamos con Gonzalo Espinosa. Gonzalo es psicólogo de profesión, es experto en gamificación, pero bueno, no quiero yo presentar directamente a Gonzalo ni definirlo, así que Fantástico. Gonzalo, te doy la bienvenida a este espacio. Y te quiero preguntar en primera instancia, ¿cómo te gustaría presentarte? ¿Cómo te defines? ¿Quién es Perfecto. Gonzalo Espinosa? Ya, maravilloso. Bueno, como bien dices, mi nombre, o con el nombre con el que se me conoce, Gonzalo Espinosa. Yo soy un buscador, podría decir. Creo que esa es mi cualidad, un explorador, inquieto intelectualmente. Soy padre, soy muy papá de mis dos hijos e hijas. Y particularmente soy una especie de juguetero moderno, ¿ya? No porque talle muy bien, aunque igual me gusta, sino porque mi intención siempre es proveer de experiencias significativas a las personas a través de las acciones que les podemos promover. Es una de las características que siempre he dicho a los colegas en formación. La diferencia de un psicólogo con alguna otra profesión cuando hace una capacitación es que las otras, acerca de las habilidades humanas, fenómenos sociales, es que los demás te hablan de eso. Un psicólogo tiene que aprender a provocarlo. Bien. Nosotros sabemos navegar entre las emociones y por lo tanto nos interesa acompañar a las personas en la travesía de exponerse a una experiencia más que solo conocerla intelectualmente. Entonces por eso también esta parte de exploración no es solamente alrededor de artefactos, juegos y cosas, sino también de la exploración de la intimidad humana, de poder acompañar a otros a una especie como de Rafiki, ¿no? Yo te puedo acompañar, le decía Rafiki, porque yo ya he estado ahí, entonces Claro. hacer el ejercicio de acompañamiento de la experiencia. Así que creo que eso me deja muy tranquilo para poder definir bien la amplia gama de cosas que hago. Claro, claro. Y ahí ya empiezo a ver puntos en común entre acompañar a alguien en la experiencia interna Claro. y luego, si lo llevamos al concepto de juego con más personas, acompañar al grupo en el proceso de jugar, que también se vuelve una experiencia interna en lo individual y en lo grupal. Sí, ahí hay que hacer siempre la diferencia. Una actividad puede ser individual o grupal, pero siempre es personal. Bien. ¿Me explico? Sí. El formato, la cantidad de personas que estén allí no debiera afectar la capacidad del individuo de tener una experiencia con eso que está viviendo. Claro. Entonces, una de las intenciones del juego, que tiene el juego, es proveer a las personas de una experiencia personal de lo que está ocurriendo. Aunque esté haciéndolo en solitario con más personas, pero estoy involucrado en algo, yo lo quiero hacer y lo sufro, lo vivo, lo transito, lo padezco, y entonces puede que después al cerrar la caja el juego se haya terminado, pero los aprendizajes se van conmigo. Claro, y pasa en el juego, Gonzalo, así como lo explicas, me pongo a pensar que como hay ciertas libertades en el juego, como lo hablábamos también justo antes de empezar a grabar, versus la simulación, cuando una persona entra en el juego, tiene la libertad también de decidir un rol más específico, porque no se le da específicamente un rol. Entonces, ese rol también la persona lo puede asumir como un rol más secundario dentro del juego, Claro. porque puede haber un protagonista. Eso Sí. también es una experiencia individual que habla mucho de la persona también en cómo se desenvuelve. O sea, la manera en que yo enfrento el rol habla de mí. El rol es el conjunto de, bueno, si se define socialmente, el rol es el conjunto de expectativas que los demás tienen sobre lo que yo debiera hacer. Ok. ¿Ya? Y eso es bien importante, el rol lo definen los demás, no es algo que yo defino. Pero a la vez me empieza a definir a medida que me voy haciendo parte de la cultura. Sí, me puede afectar. Si Ya. eso llega a definirte, puedes ir a consulta. Bien. ¿Me explico? Alguien que se sobreidentifica con su rol de gerente en una empresa, Ok. alguien que se sobreidentifica con su rol de padre, por mucho que ame yo ser papá, Claro. no, tú sigues siendo una persona mucho más allá del rol que estás jugando, ¿no? Sería tan loco como que alguien de verdad pensara que es el personaje de la novela que está leyendo o del juego de rol que está experimentando. Sí, nos influyen, nos sugieren, nos exigen cosas y yo veré desde mi identidad, desde mi esencia en realidad, la identidad, veré cómo reacciono ante la solicitud o la exigencia, ¿vale? Pero que de ahí pase a definirme hay un trecho más o menos importante. Claro, pero pasa también habitualmente que las personas se empiezan a definir por lo que hacen. Sí. Muchas veces, claro. Más ahora que antes. Sí. Antes el ser estaba confundido con el tener. Entonces yo te mostraba lo que tenía y eso definía quién era yo. Claro. La casa, el auto, la ropa. Ahora hemos caído en una especie de pseudo
no sé, como pseudo moralismo, en donde ahora criticamos a los que tienen mucho, pero nuestra plata, nuestros recursos, nuestros bienes se van a hacer cosas. Entonces ya la foto que subo al Instagram ya no es del auto que me compré, sino del concierto en el que estoy, del plato de comida que me voy a comer, o de la nieve. De la nieve, o mis patitas en alguna playa por ahí, ¿no? Claro. Con la taza de café. Estoy diciéndole al mundo que yo soy lo que hago. ¿Me explico? Entonces, claro, y eso está bien en el sentido en que las redes sociales jamás podrán mostrar lo que soy, porque una red social no está diseñada para eso. Claro. El error está en pensar que le puedo decir a otros quién soy a través de la red social. Pero Platón decía que puedes conocer a una persona más jugando una hora con ella que hablando todavía. Claro. Entonces, el juego tiene esa peculiaridad que es distinta a otros elementos de interacción social, como las redes sociales, en las que yo tengo la posibilidad inclusive de dejar de ser yo. El juego me propone la idea de qué pasaría si, el what if, ¿no? ¿Qué pasaría si en esta ciudad las cosas funcionaran distintas? ¿Qué pasaría en una especie de ucronía, ¿no? Que Establecemos nuevas leyes. Claro. Y ese es el ejercicio recreativo que tiene un juego, sea de video, sea un juego social, un juego de mesa, un juego de rol. Tiene la habilidad de proponerte unas reglas distintas. Y por lo tanto, yo tengo que funcionar de manera distinta con esas reglas. Claro. Y entonces, como corolario, yo soy distinto en el juego. Sí. Yo tengo que sacar recursos que habitualmente no saco en mi cotidianidad, por los roles, ¿cómo se llama?, con los que habitualmente estoy familiarizado. Tengo que sacar de mi artillería, de mis anaqueles, aquellos recursos que habitualmente no saco. Claro. Y entonces, claro, alguien se puede asombrar de lo bien que lo hice en el juego, pero muchas veces el principal asombrado soy yo mismo. Así no es. Pensé que podría haberlo hecho así de bien. Claro, y en ese sentido me llama la atención mucho esto porque los niños y niñas naturalmente crean nuevos escenarios en su imaginación y los ponen a disposición del juego, entre ellos, entre ellas, o cuando nos invitan nosotros como adultos. Pero pareciera que eso se va apagando con el tiempo y empiezan ya a asumir, o empezamos a asumir ya las reglas más sociales y dejamos de indagar Claro. en mundos paralelos, en otras Sí. dimensiones. De hecho, tenemos artefactos culturales que nos ayudan a vivir momentáneamente eso. Tenemos las películas, las novelas, los libros. Nos permiten vivir una realidad alterna durante unos minutos y muchas de las personas pueden tomar el ir al cine o leer o ver una película, una serie, como un paréntesis en mi vida, ¿no? Entonces, como yo me identifico con el que mata zombies o con el que salva vida en un hospital o el bombero que se mete en las llamas, me logro incluso emocionar de lo que vive el personaje por esta capacidad de identificación y de alguna manera hago una especie de paréntesis en mi vida y vivo experiencias distintas, ¿no? Pero claro, no son pseudo experiencias, ¿no? Yo no estoy ahí con el olor a humo del incendio, ni estoy soportando la tristeza viva de la pareja de la persona que estoy atendiendo, ¿no?, en un hospital. Tiene que ver con una especie de aproximación cautelosa a una experiencia. Por eso, culturalmente hemos desarrollado algunas actividades que nos permiten vivir nuestras emociones de manera recreativa. Entonces, yo puedo abrazar a un peluche y tener muchos peluches y lo abrazo y siento mucha ternura por mi peluche. Claro. Pero si salgo de vacaciones, el peluche no hay que lavarlo, no hay que cuidarlo, no hay que abrigarlo. Entonces, claro, vivo cierta dimensión de la emoción, ¿no? Lo satisfactorio de la ternura. Pero no la responsabilidad de hacerme cargo de una persona frágil, que es aquello que detona la ternura. La ternura es la emoción que surge del fuerte hacia el frágil. Entonces, tenemos estos artefactos que nos permiten vivir y jugar con las emociones un poco, tener esta visión más recreativa, ¿viste? Sin embargo, una experiencia puramente implica un nivel de compromiso mucho mayor. Claro, sí, tal cual. Gonzalo, ¿cuál es el rol en el desarrollo mental y de la personalidad de una persona del juego en los niños y niñas? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un niño o niña que en su entorno le permitió jugar más versus alguien a quien no se le permitió, dado su entorno, sus medios? O sea, las diferencias están siendo no solamente enormes, sino que de mucha implicancia en el desarrollo de los niños y niñas, ¿no? Piaget fue uno de los primeros psicólogos del desarrollo que centra su atención en el juego. Bueno, si bien hubo otros antes, pero no con la intención de ver el desarrollo, el impacto, sino como expresión del mundo interior. Veían antiguos, el juego lo veían como un momento expresivo, entonces lo utilizaban para analizar. Pero Piaget se mete en tratar de comprender lo que el juego provocaba en el desarrollo humano, ¿cierto? Y entonces diferencia distintas etapas, la preoperacional, la operacional, la abstracta, etc.
en donde en cada una de esas etapas, por ejemplo, de los 0 a los 2 años, la preoperacional, el niño o la niña tiene directo contacto con la realidad y a través de la sensorialidad, ¿viste? Entonces, todo se lo lleva a la boca, porque la boca es la parte más sensible, hasta ese minuto, es la parte que aparte maneja mejor, porque está muy vinculada a su subsistencia directa por el amamantamiento, etc. Pero explora el juego, o sea, el mundo, a través de esta exploración sensorial. Todavía no es propiamente un juego, ¿me explico? Luego viene lo operacional, en donde el niño empieza a desarrollar algunas capacidades simbólicas, que finalmente lo que hace que el juego surja como un elemento cultural. Entonces empieza a tomar una taza, y ya la taza no es la taza, sino que es un cohete. Si esta taza no tuviera este rico café, la daría vuelta y jugaría esto como si fuera un cohete, con la parte de adelante de un tiburón y estas galetas. Entonces, simbólicamente empiezo a objetos concretos otorgarle una funcionalidad distinta y me permite explorar el mundo. Operar en el mundo, empezar claro, a bajar esa imaginación. Claro. Y después ya vienen las operaciones más concretas, estoy haciendo un resumen bien grosero. Sí, está buenísimo. Y después vienen las operaciones más abstractas, operacionales, matemáticas, deductivas, hipotéticas, en donde el niño o la niña ya no requiere del objeto concreto, ya puede imaginar las cosas, que esto ocurre después de los 12 y 14 años. En donde niño y niña empiezan ya a imaginar y empiezan también a imaginarse ellos en el futuro, empiezan a especular lo que ocurriría si es que, y por eso en esa etapa donde la vergüenza y el pudor tienen mayor preponderancia, porque ahora me pongo a pensar, ¿qué pasaría si qué dirían los demás si yo hiciera esto? ¿No? Claro, hay varios escenarios ya más completos que podamos ver. Yo tengo algunos jueces internos, por eso el orgullo y la vergüenza son emociones que llamamos sociales, porque sentimos esto como orgullo o como vergüenza dependiendo de la reacción que nuestros jueces internos tengan. Claro, ¿viste? Sí. Entonces, en este proceso, el niño o la niña tiene un acercamiento a lo teórico, a lo abstracto. Y ya no solamente puede manejar conceptos lingüísticos, sino que puede abstraer cosas, es decir, sacar el principio fundamental de algo, reconocerlo y aplicarlo en otro lado, especular. ¿Ya? Eso es todo lo que nos otorga la corteza prefrontal, esa capacidad. Entonces, como tú verás, en cada etapa del desarrollo, el niño o la niña está experimentando el mundo y niveles del mundo diferentes. Claro. Donde empezamos por lo que está más próximo, hasta con aquellas cosas que son meramente conceptuales, como entender la libertad o la democracia. Claro. Entonces, en ese proceso, lo que ha definido el correcto desarrollo de esa etapa es el tipo de experiencia que el niño o la niña ha tenido con el mundo. Claro. Y si ha tenido permiso, por ejemplo, para llevarse las cosas a la boca o no. ¿Ya? Incluso en su propio cuerpo. Ya ahí podríamos, Emily Pickler es otra psicóloga del desarrollo que habla de las posturas intermedias. Y como si nosotros alteramos las posturas intermedias del bebé, afectamos su desarrollo. ¿Y a qué se llaman posturas intermedias? A todas las posturas que necesita el bebé para pasar de estar acostado a sentado. Claro. ¿Qué es lo que hace el adulto? Lo sienta él solo. Lo toma de los deditos y lo sienta. Sí, uno dice, ok, se sentó, porque yo especulo, como adulto, que la intención del niño era sentarse. Claro. Pero la intención del niño, o del organismo del niño, era desarrollar toda la musculatura necesaria para sentarse, porque esa musculatura después sirve para otras cosas. ¿Me he explicado bien? Sí. Ya. No quiero dilatar más el tema, pero el juego es esencial porque es la manera en que nosotros interpretamos y experimentamos el mundo. Y en ese sentido, una persona que no pudo jugar tanto en su infancia, experimenta entonces, mi lógica me lleva a pensar que podría llegar a experimentar una vida más densa en donde lo material, simplemente en lo material, no hay mayor proyección mental. Mira, yo creo que todos jugamos. Lo que pasa es a qué jugamos. Te lo digo de experiencia personal, yo en mi infancia pasé mucho tiempo hospitalizado, imagínate hace 45 años atrás, y claramente los hospitales no había plataforma, no había nada, yo pasaba mucho tiempo a esa edad solo en una pieza hospital, y mi imaginación para mí fue todo. Y yo jugué montones, pero nunca me moví de mi cama. ¿Me explico, no? Sí. Ahora, ¿qué hace de eso? Que yo sea una persona, un explorador, como decía, que ando buscando experiencias. Claro que me marcó, mi aproximación de la realidad es a través de la fantasía, es a través de la creatividad, ¿viste? Entonces, más que un tipo de juego vaya a generar cosas buenas y otro tipo de juego vaya a poner cosas malas, cada experiencia en sí mismo requiere ser acompañado por la comunidad. Y eso en términos generales. Nosotros no somos seres individuales, por eso me cae muy mal la palabra autocuidado. El concepto siempre debería ser cuidado mutuo, ¿no? No es, yo me puedo distraer, yo no soy solo en este mundo, ¿no? Entonces,
tiene que ver con que el haber experimentado los videojuegos puede que a lo mejor estuve enfermo, o a lo mejor de verdad estoy viviendo en un lugar como Islandia en donde durante 6 meses no hay posibilidad de salir de la pieza, ¿cachai? Claro. O de la casa. Bueno, lo viví, pero ¿qué hizo la comunidad con esa experiencia? Me ayudó se las podía contar, me podía emocionar al contarles que pasé una etapa, me llevó a dibujar lo que veía, me llevó a interpretarlo, a incorporarlo, porque hay niños, por ejemplo, que pueden salir a jugar fútbol y juegan fútbol y juegan con la pelota, que uno podría decir como es como la representación del juego infantil jugar al fútbol, Sí. y te das cuenta que del fútbol aprendieron a insultar al otro, a hacer trampa, a competir. Claro. No tiene tanto que ver únicamente la experiencia de juego, sino también cómo la comunidad le ayuda al niño a interpretar esa experiencia que ha tenido. Total, total. Las leyes en torno al juego, Claro. claro, que empiezan a estructurar esa experiencia en sí misma. Y uno podría hipotetizar que esa estructura de juego fue la que sirvió de molde para la estructura social. Claro. Porque finalmente a los niños les encanta subirse a cualquier rampa que encuentren en la calle, la del banco, la de la salida, porque les gusta experimentar la gravedad. Para nosotros experimentar la gravedad, la aceleración es algo habitual, incluso indeseado en algunos casos, porque uno ya no tiene cómo frenar mucho. Pero para el niño le encanta esa sensación. Va y la busca y sube 3, 5 veces, 10 veces para sentir el columpio, ¿viste? Porque lo que agrada es experimentar la situación. Claro. En la vida adulta nosotros hemos tomado esa experiencia directa y la hemos transformado en un concepto, ¿ya? Entonces, sí uno podría especular que a partir de la experiencia directa que los pueblos tienen con su realidad a través del juego, es que han tomado las bases para estructurar los valores y principios que después moldean su sociedad. Claro, y por ende también las estructuras de poder al respecto. Sí, claro, todo Claro, lo que tenga que ver. que se empiezan a vivir en el juego. Eso ocurre de manera muy innata, Gonzalo. Se me ocurre pensarlo así, pero te pregunto igual cómo lo ves tú. ¿El juego de por sí genera en el ser humano empezar a experimentar distintas estructuras de poder? ¿Se da naturalmente o es algo que el niño o la niña absorbe de la sociedad y lo lleva al juego? Mira, yo te diría que en términos generales, hablar del concepto de poder en este minuto, y esto es una cuestión muy personal, sin ningún referente científico para hablarlo, es más que nada una intuición. Claro. El poder es la palabra que se ha puesto al medio de todas nuestras relaciones. Bien. Y creo que es un error. ¿Ya? Porque el poder es una de las maneras que tengo de vincularme con las demás personas. Buenísimo. Porque finalmente es considerar que el poder está al centro de todos nuestros vínculos, el que hace que yo desconfíe de mi padre, de mi pareja, que ahora él es narcisista, andamos poniéndole, etiquetando a todo el mundo porque estamos constantemente en un ejercicio de poder con los demás. Pensarlo desde ahí nos genera esa dialéctica Absolutamente. obligatoriamente. Absolutamente. Sí. Y esa es la palabra que la has usado perfectamente, una dialéctica. Claro. ¿No? Creo que en el juego se vive más la relación del amor que del poder. ¿Me explico, Buenísimo, no? sí. Porque en el juego, dependiendo del juego que sea, aun cuando yo te vaya ganando, puedo alegrarme de tu triunfo. Claro. Aunque tú vayas perdiendo o hayas cometido un error, puedo apoyarte en eso. ¿Me explico, no? Entonces, la dinámica de poder que se puede dar dentro de un juego está directamente impactada por el concepto de poder que la comunidad tenga, y eso se empapa. Porque finalmente el juego es colaborativo, naturalmente es colaborativo. Y lo que hacemos muchas veces cuando ponemos reglas es porque las reglas nos sirven para simplificar la realidad. Es decir, es como esto lo saco de un libro de Maturana, ¿no? Es como la membrana en la célula, ¿no? Claro. Uno podría decir, ¡ay, qué mala la membrana que encapsula y como que captura a los organelos que están dentro de la célula! Pero no, pues lo que hace la membrana es hacer del entorno interior, o sea, del ambiente interior, el entorno externo, del ambiente interior de la célula, algo mucho más simple para que el metabolismo de la célula ocurra. La lógica de la regla es esa, servir como membrana. Si la cancha de fútbol no tiene límites, no se podría jugar. Claro, no se podría jugar. Entonces, Sí. el lineamiento, la norma, y eso es muy bonito el juego te permite entender el propósito de la norma y vivir en paz con la norma. Claro, y lo llevo al ámbito del conocimiento personal. ¿Ya? Y me hace pensar lo que nos comparte Gonzalo, que el autoconocimiento tiene mucho que ver con conocer nuestras propias estructuras, desde dónde nos estamos moviendo en el día a día, desde dónde pensamos nuestra realidad, y por ende hay cosas, por la forma de ser que tiene cada uno,
que nos generan tener cierta propuesta cotidiana, un propósito cotidiano, pero que muchas veces lo desconocemos porque no logramos entender ese borde de nuestra identidad o nuestra forma de ser. Es el pescado, o sea, el pez preguntando dónde está el océano, ¿no? Y claro, Están metidos ahí que no... Sí. Sí, es el aire que respiramos, ¿no? Y eso es lo interesante del juego. Voy a tirar un ejemplo un poco burdo, pero... ¿Viste esas veces que saliste a carretear una noche? ¿Sí? Te dormiste en tu pieza, puerta cerrada, y el otro día te levantas, a mediodía, sales, vas al baño, vuelves, y cuando vuelves a entrar a la pieza te das cuenta de la peste que hay en tu pieza. Oh, sí, Ya. claro. Antes, cuando despertaste, no importaba porque estabas allí. Claro. Entonces logras salir de eso, y cuando vuelves a entrar tienes como el impacto del reingreso, ¿cachai? Como wow, está feti, voy a abrir un poquito la ventana, ¿no? Sí. Por amor a la comunidad. Pasa lo mismo con el juego, pasa lo mismo con la ciencia ficción, pasa lo mismo con el arte. Tiene la capacidad de suspenderte de la realidad un rato para que en tu reingreso te des cuenta, o sea, no para qué, pero te lo provoca. El reingreso a la realidad te provoca ese momento de claridad, de epifanía, decir, ¿y por qué sigo haciendo esto? Claro. Y poder darme cuenta de esa norma de la que tú hablas, que es aparentemente invisible para mí. Sí, sí, es como un velo que lo cubre todo, pero es invisible. Claro. Sí. Claro, y finalmente, como hemos suspendido, como hemos limitado el concepto del ser al hacer, entonces pensamos que si yo soy algo, si como esta comida, si me visto con esta ropa, etc., eso me va a transformar en un tipo de persona, cuando el ejercicio es todo lo opuesto. Cuando yo soy un tipo de persona, entonces empiezo a comer esto, entonces empiezo a... como una ratificación de quién soy, no como un intento de simularlo. Entonces yo me doy cuenta cuando las personas se expresan, que tienen esta capacidad de declarar, digamos, que sí, me he dado cuenta de que estaba sometido a estas reglas porque el juego me permitió recrearme. Mientras estuve jugando, yo fui otro. Exacto, sí. Yo fui otra persona. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, Gonzalo. ¿Cuál crees tú que es el propósito o lo más importante de llevar el juego al mundo adulto? Del rol de la gamificación hoy en día en el mundo adulto, me imagino que no solo en el mundo adulto, No, pero, claro. pero específicamente en el mundo adulto. Que el adulto se dé cuenta que nunca ha dejado de jugar. Lo que pasa es que cambió de juguetes. Claro. ¿Sí? Sí, y tú ves de repente a los grandes... Asumió leyes hace mucho rato ya. O sea, tenemos nuestras reglas no se del las juego. cuestionó más, claro. De hecho, a las personas que les puedas preguntar, ¿cuáles son las reglas del juego, no? O sea, o tú estás Sí. jugando conmigo. Las cosas son como son. Sí, claro, y estas son las reglas, lamentablemente. Entonces, claro, pasa que nosotros seguimos jugando. Y es curioso porque sin querer como gamificarlo todo, pero una persona que está dirigiendo una empresa está jugando algo. Toma un rol, tiene ciertas reglas que se las da, o el mercado, o las leyes de un país, tiene ciertas metas que cumplir. Yo una vez conversé con una institución en Santiago que ayuda a desarrollar juegos y sistemas gamificados, y les pregunté qué hacían en educación. Y me sorprendió, desilusionó tanto la respuesta porque dijeron, en educación nosotros no trabajamos porque educación ya está gamificado, porque tiene las notas, porque tiene los niveles. Entonces yo entendí ahí, o sea, discrepando mucho de lo que ellas decían, que hay que entender que gamificar no es solamente llevar las reglas, los puntos, los dados, se trata de llevar la experiencia del juego, el gozo inherente a jugar. Porque cuando un juego ha dejado de ser gozoso, ya no es juego. ¿Me explico? Entiendo. Y tiene este otro elemento que es devolverte el grado de libertad, de entender que tú estás jugando a ser gerente, estás jugando a ser esto o esto otro, estás jugando a ser operario, a ser abogado, a ser sociólogo, psicólogo. Estamos en un juego, la educación fue una entrega de reglas del juego, ¿vale? Y cada uno está jugando como puede. Cuando yo vuelvo a mirar mi vida como si fuera un juego, y que eso no sea peyorativo para nadie, como si fuera un juego, entiendo que tengo libertades. Claro. ¿No? De hecho, una de las definiciones que el diccionario tiene, que me gusta porque las definiciones del diccionario sobre juego son casi el doble que sobre trabajo. Es decir, son como 30 y tantas definiciones de juego. Sí. Y una de ellas es cuando una pieza hace juego, es decir, cuando dentro de una tuerca un perno no calzó bien y hace juego. ¿Sí? Claro, tiene como movimiento, Tiene libertad como de movimiento. Esa es la palabra. El juego es como dos estructuras así de rígidas, un perno y una tuerca, pueden tener un grado de libertad.
Nosotros en la cultura, Claro. por ejemplo, claro. Como yo, siendo quien soy, viviendo en esta cultura, sigo teniendo mis grados de libertad. Entonces, tener una mirada lúdica de la vida o de juego implica esta maravillosa oportunidad de darme cuenta que tengo libertades, Sí. que no todo es poder, que no estoy sometido a esto, que estoy jugando un juego y puedo jugarlo diferente. Incluso puedo cambiar de rol si quiero. Claro. ¿Me explico? Sí, totalmente. Creo que respondiste a la pregunta, pero muy suavemente. Fue un aterrizaje perfecto con el ejemplo del perno y la estructura. Logro entender mucho mejor, y espero que nuestros seguidores también y seguidoras, sobre el rol del juego en la vida adulta. Sí. Que las personas logren entender que en sus trabajos pueden pensar de manera diferente, pueden comunicarse de manera diferente, pueden levantar la mano y opinar diferente también, y sin miedo, porque creo yo que lo que limita mucho a las personas a actuar con mayor libertad son las represalias muchas veces, las represalias laborales. Y que la mayoría de las veces son imaginarias. Exacto, sí, hay muchas cosas, muchas preocupaciones que tenemos, yo me he dado cuenta en mi vida, muchas preocupaciones que no van a ocurrir, no van a suceder. No. Y probablemente, si sabes que van a ocurrir, entonces prepárate. Claro. Pero no, cruzamos los dedos para que nunca ocurra. Entonces nos vamos a un trabajo y tenemos que asumir que nuestro miedo no es perder el trabajo, nuestro miedo es no encontrar otro. Entonces, porque cualquiera de nosotros que se gana el esquino puede llegar al otro día a su trabajo y perderlo de la manera más indigna posible, Claro. y le va a importar un bledo, ¿me Sí, explico, no? aquí hay una seguridad de fondo. Pues entonces el miedo no es perder el trabajo. Ahora, si ese trabajo es importante porque te está dando significado a tu vida, porque te permite hacer algo que tiene que ver con tu propósito existencial, porque si estás vinculado con una comunidad que valoras, entonces sí va a ser una lata perder ese trabajo. Claro. Pero por esas condiciones. Es como la gente que le dice en el colegio, Claro. pero no le gusta el colegio, ¿no? Entonces, sorry, bueno, puede que a algún niño o niña le guste, pero está bien. Pero en términos generales, nuestra experiencia tiene que ver con resguardar siempre nuestro grado de libertad. Entonces, si esta lógica de que el adulto entienda que está jugando un juego le permite saborear también las cosas de una manera distinta. E incluso aquellas cosas que suenan como condena, cuando se viven como opción, como preferencia, se vuelven un poco más gozosas, porque Claro. yo estoy eligiendo vivirlo. En el minuto en que no quiera, pues bueno, si soy una persona previsora, en mi trabajo estaré trabajando, pero estaré haciendo otras cosas, estaré farmeando, como se dice en lenguaje de juego, estaré farmeando otros ámbitos de mi vida, para que cuando esto se caiga, pues tengo el colchón en otro lado. Claro. Mi miedo entonces a perder el trabajo no será tanto, si sé jugar estos juegos. En ese sentido, Gonzalo, ¿cuáles son las principales diferencias entre, por ejemplo, los resultados de una organización, de una institución, empresa, que promueve el juego en sus colaboradores versus otra que nunca le ha interesado, nunca la ha considerado? Mira, hay una cuestión fundamental, y esto tampoco tengo tanta bibliografía para fundamentarlo, pero la que tengo es contundente. Hay dos formas que tiene el ser humano de funcionar como grupo. ¿Ya? Bueno, varias, pero una de ellas, dos de ellas se dan en el mundo laboral. Y una es trabajar como equipo. Y desde los años 50, cuando Sheriff empezó a hablar del liderazgo y otros tantos del trabajo en equipo, como que la cultura anglosajona, la literatura anglosajona nos dijo la mejor manera de funcionar en el mundo es trabajar en equipo. ¿Sí? Y tenemos ahí a los alemanes que trabajan en equipo, pero a los japoneses, pero el latino no. Y no es que estemos pifiados. ¿No? Lo que pasa es que hay otras formas que tenemos nosotros de agruparnos en un equipo, o sea, en un grupo de personas que no es el equipo. El equipo es como la parte dura, ¿ya? Es como si estuviéramos forjando una espada, para todos aquellos que vieron Desafío sobre Fuego, para todos aquellos que nos gusta, o sea, que hemos visto cómo se forja una espada, debe existir un equilibrio entre el hierro rico en carbono, que le da la firmeza a la espada, pero si haces una espada solo de ese acero, se quiebra. Versus un acero dulce que le da flexibilidad a la espada, pero si haces una espada solo de acero dulce, tú golpeas y la espada se dobla, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es amalgamar, es dar tantas veces vuelta sobre vuelta sobre vuelta a esto, que en algún minuto cada parte de la espada tenga ambas cualidades. Filosa para cortar, pero flexible para soportar el embate. En cada grupo humano pasa lo mismo. Hay una parte que es rico en carbono, que es el equipo. El equipo es el afilado, el que funciona como reloj, el que va en busca de los objetivos que siempre están fuera de la empresa, fuera del grupo mismo. Claro. Rescatar a los
a las víctimas, lograron un cierto nivel de venta, etc. El equipo está hacia afuera, meter un gol. Claro. Y esa es la parte dura. Y está bien tenerla bien afiladita. Pero muchos de los equipos se quiebran porque no tienen la otra dimensión. Y la otra dimensión es la dimensión de la comunidad. El juego impacta directamente en la comunidad, que es el acero dulce. Yo te conozco a ti, Walter, no a tu rol, no a lo que tú tienes que hacer en la empresa, a ti. Sé cómo hablarte, sé cómo apoyarte cuando lo necesitas o cómo pedirte apoyo cuando yo lo necesito. Eso no ocurre naturalmente en el trabajo en equipo. Entonces, el juego expone a las personas a conocerse de una manera multidimensional, incluso de maneras en las que yo mismo no me conocía. ¿Viste? Entonces, Sin estar orientados a un resultado. no, es así, como te decía hace un rato, se cierra la caja, se acabó el juego, pero tú y yo ya nos conocemos de manera distinta, ¿no? Sí. Y haber compartido ese momento de juego establece vínculos mucho más significativos que tienen más que ver con la salud mental que tus KPI o cualquier otro indicador de logro que tenga el equipo. Claro. O sea, la salud mental, y lo salió una investigación hace poco, es una meta-investigación que reúne muchas investigaciones. Uno de los elementos centrales para la felicidad humana es los vínculos significativos con otros. Entonces, estar en una vida, si tú vas donde los alemanes, y te lo digo porque estoy casado con una alemana, trabajan en su horario de trabajo y entre el colega y el otro solamente lo formal. Y tú los ves y es, oye, qué fría la cultura, pero tú sales a carretear con un alemán y vas a tener al alemán encima, abrazándote, compensan luego. Claro. Lo que pasa es que ellos se separaron muy bien porque es parte de su cultura, pero luego compensan y son afectuosos y te esperan y te reciben. No son la cultura fría que uno ve. Los japoneses lo mismo, ¿cachai? Entonces, en el caso de la identidad latinoamericana, estas cosas nosotros necesitamos que vayan juntas. No las podemos separar, van juntas. Claro. Pero un equipo que juega junto, permanece junto. No es un cliché, pero un equipo que juega junto desarrolla vínculos entre las personas, que es el acero dulce, que va a ser el que cuando lleguen los momentos difíciles de la organización, le va a dar la resistencia necesaria para que después, cuando haya que cortar, podamos cortar. Pero mientras tanto hay que resistir. Y eso lo vi acompañando equipos durante toda la pandemia. Sí, importantísimo. Desde tu visión, Gonzalo, si nos pusiéramos en el caso hipotético de una sociedad ideal en donde se encontraran estos dos componentes, ¿desde dónde tú promoverías el juego? ¿Desde la educación? ¿Desde el trabajo? Hay dos experiencias súper fundamentales en esto. La Alemania de la posguerra entendió muchas cosas, ¿ya? En algunas de ellas se ha ido quedando un poquito pegada, pero entendió muchas cosas. Y una de ellas era que había que tomar distancia de la violencia. Y lo primero para tomar distancia de la violencia era tomar distancia de la competencia. Entonces comenzaron a salir en Alemania, de la posguerra, ciertos juegos que nosotros llamamos en el mundo de los juegos de mesa los juegos euro, por Europa. Que son juegos de farmeo, son juegos de farmeo como de manejar recursos, de aumentar tus capacidades, de cultivar una granja, de explorar una mina, ¿cachai? etc. En donde tu interacción con el otro es prácticamente nula. O sea, básicamente son dos solitarios. Y gana el que lo hizo mejor, pero nada más. ¿Ya? Y de ahí empezaron a salir otros tantos juegos que fueron cambiando la manera en que se jugaba. Con la intención de que se cambiara la manera en que se educaba. Con la intención de que se cambiara la manera en que se habitaba. Colombia ha empezado un proceso similar hace unos 15 años atrás, en donde en los colegios hay un movimiento que se llaman Juegos Colaborativos No Competitivos para la Educación para la Paz. Es un tremendo nombre. Pero también comprendiendo que el juego tiene la capacidad de reescribir el ADN de una cultura. Claro, totalmente. Bien, bien, y ahí está el pilar en la educación. ¿Desde la infancia lo están haciendo en Colombia? Sí, son juegos, son en los recreos. Pero tiene que ver con la infancia en casa. Claro. Tiene que ver con el tipo de juego que tiene el papá o la mamá con el niño. Claro. Porque los papás no juegan con eso. No, para nada. Y de hecho no sabemos jugar con nuestros niños. Pensamos que todo acto de juego tiene que ser educativo, entonces realmente lo transformamos todo en una lección. Sí. Ya, espérate ahí, pero párate derecho, pero no, pero es que seas así, no, pero hija, pero hijo, y un montón de instrucciones. Entonces se vemos sometidos al niño, a muchos niños les gusta el fútbol, no que les guste el fútbol, claro. Es porque es el momento que están con el papá. Sí, totalmente. Entonces se ponen la polera porque es el momento en que el papá tiene un vínculo con él tan íntimo, tan de partner, que probablemente, no es que lo diga que siempre sea así, pero probablemente no lo tiene en otro lado. Y el juego se transforma en un lugar en donde, y eso es una cosa muy propia de la idea latinoamericana,
Hay una socióloga argentina que hizo una investigación hizo un mapeo emocional en Buenos Aires, en varias partes, pero en Buenos Aires particularmente. Y iba tiñendo por género, por edad, por etnia, por un montón de cosas, los colores con emociones en el mapa, ¿viste? Entonces en este lugar los hombres suelen tener más esta emoción, en este lugar más esta. Un mapa territorial. Mapa territorial, Ya. absolutamente. Y entonces veía los sectores en donde ocurrían las cosas. Tú llegabas, y corrígeme que la Bombonera, ¿no? Es la que está en Buenos Aires. Sí, la Bombonera. Todos los colores. Y entonces tú entiendes que el juego del fútbol para el hombre no es sencillamente una pasión por el deporte. Es el único lugar, hermano, en donde tenemos la posibilidad de llorar, de abrazarnos, de enojarnos, de asustarnos, y nadie nos va a criticar, nos va a tratar de débil o de frágiles. Es un momento de cofradía masculina en donde podemos votar no solamente la frustración frente al penal que no nos cobraron, sino a todas las peleas que he tenido con el jefe y no le he podido gritar en su cara. Sí. El pobre árbitro es un catalizador de todas las peleas frustradas que hemos tenido con los jefes. Entonces, reconocemos también que el juego tiene funciones sociales súper importantes, que sirven a los pueblos para poder vivir cosas que en otros entornos no. Claro. Oh, es tremendo. ¿Sí? Sí. Gonzalo, ¿nos querés hablar un poco acerca del juego que tú creaste de Ciudad Inteligente? Ah, claro. Sí. La Nueva Concepción se llama. Bien. Porque bueno, estamos en la Ciudad de Concepción, para quienes no sabían, y la Nueva Concepción también porque tiene que ver con la nueva forma de concebir las cosas, de mirar la realidad. Este juego está basado en literatura científica que reconoce las seis dimensiones del Smart City, la economía, el gobierno, la conectividad, el ambiente, la ciudadanía y la economía. ¿Ya? Smart Economy. Cada una de estas, por ejemplo, la economía inteligente tiene que ver con la validación del recurso local, la búsqueda del talento local, el concepto de la identidad, de ayudar a las comunidades a rescatar los recursos que tienen. Entonces ahí empiezan a salir un montón de economías que son mucho más locales y que tienen un montón de impacto también en lo ambiental porque tenemos menos huella de carbono, un montón de cosas. Pero tiene también que ver con la identidad que las ciudades o los sectores logran tener con el tiempo, ¿no? Pues nosotros somos los que hacemos esto, ¿no? Claro. Pues es una de las dimensiones. Está también el gobierno inteligente que tiene que apuntar hacia una democracia más participativa, hacia la conectividad digital con las distintas instancias sociales, etc. Así cada una de estas dimensiones es tomada por un jugador en este juego, que es colaborativo. La idea es lograr desarrollar, ir enfrentando los desafíos de desarrollar una ciudad manteniéndonos dentro de los márgenes que dicta la economía inteligente, la ciudadanía inteligente, etc. Lo que implica entonces no solamente el vencer un juego, sino que como todos estamos con un presupuesto muy acotado, tratando de invertir en varias cosas, pues tú y yo tenemos que conversar. Entonces conectividad me dirá a mí, por ejemplo, gobierno inteligente, que estamos a cargo de la expansión del territorio. Voy a poner una loseta de territorio nueva, ¿no? Porque el tablero es modular, va creciendo con el tiempo. Entonces tú me dirás, ponla acá de la conectividad porque necesito seguir la línea para que la persona pueda llegar al consultorio lo más pronto posible. Claro. Otro dirá, no, ponla acá porque necesito crear una industria y esto es un lugar un sector habitacional y voy a contaminar mucho. Otro te dirá, no, yo necesito aquí porque necesito hacer una investigación de territorio, etc. Allí, cada una de las prioridades que se tienen revelan la dificultad que implica, inherente a la gestión de una ciudad inteligente. Y el rol que finalmente como ciudadanía tenemos de poder entender estos fenómenos, claro, y poder participar de ellos de manera más enterada y consciente. Entonces, el juego tiene esta cualidad, recoge varias cosas propias de la gestión actual, digamos, de lo que actualmente implica una gestión de la ciudad, pero también vinculándolo con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y con otros temas que están asociados al bienestar y al desarrollo de ciudades sustentables, con su energía, con la contención de la polución, etc. Claro. Entonces cada jugador puede tomar uno o dos roles, dependiendo de cuántos jugadores jueguen, desde 3 a 6, y tienen que gestionar esto con mucho diálogo y con el presupuesto que se les ha dado. Gonzalo, ¿lo pensaste más hacia la ciudadanía en general o también dirigido, ponte tú, hacia políticos que lo jueguen, hacia tecnócratas que estén ahí practicando entre equipos? Lo voy a declarar absolutamente en este minuto. En el mundo de las Smart Cities existe esta tendencia a entregarle toda la responsabilidad de una ciudad inteligente al desarrollo tecnológico, ¿ya? Pero hemos visto con el tiempo que pareciera ser que son inversamente proporcional con la ciudadanía inteligente.
pareciera ser que mientras mayor desarrollo tecnológico hacemos, como más imbécil se vuelve nuestra ciudadanía. Y voy a decir imbécil en su sentido etimológico. Imbaculus, el que necesita bastón para todo. Claro, asistencia. Sí, entonces el imbécil es aquel que requiere que ya no puedo sacar una cuenta por mi cabecita, necesito ya no guardo en mi memoria la tecnología, el número telefónico de mi pareja, tengo que buscarlo. Entonces nos hemos ido volviendo imbéciles porque necesitamos de la tecnología para hacer las cosas más fundamentales. En ese sentido, no es un insulto, sino básicamente una fundamentación etimológica. Pero hay otra idea que es estimular el desarrollo de una ciudadanía inteligente, coordinada, enterada, participativa, democrática, autocrítica. Claro. Que muy probablemente si en este minuto le pidiéramos a la ciudadanía que definiera qué hacer con el Cerro Caracol, pues nos podríamos encontrar con sorpresas bien feas, ¿no? Claro, y es por eso que no avanzan también los mecanismos de participación más allá del informativo Tal cual. o consultivo. No podemos llegar a gestionar como ciudadanía aún. No. Sí, porque no tenemos la práctica. Y porque finalmente tampoco nuestro sistema educacional nos invita mucho a tener un pensamiento crítico, Claro. a enterarnos de lo fundamental. Estamos metidos entre ecuaciones y tildes diacríticos para responder bien a las pruebas estandarizadas. Y no levantamos la cabeza del libro para ver lo que está pasando y ocurriendo en la realidad. Entonces, para todos aquellos que hemos hecho docencia universitaria, y hice docencia por casi 12 años, más de 12 años, el nivel de preparación con la que llegan los estudiantes a primer año de universidad no se condice con los 14 años de escolarización que han tenido. Entonces, tampoco la educación, así como está permitiendo este tipo de cosas. Por lo tanto, sí, el juego tiene que venir a cumplir un rol complementario en la educación. Y entonces el juego sí tiene que ver con no solamente que la ciudadanía se entere, sino que los equipos de gestión. Sí. O sea, si esto lo juega un equipo de una municipalidad, también van a entender qué es lo que está haciendo el colega de la otra oficina, que no tengo idea, bueno, no sé qué está haciendo. Sí, Y me molesta que esté quitándome los recursos porque no sepa que los quiere. Entonces, en el momento en que empezamos a vincularnos, y esa es también la cualidad del juego, el juego no solamente te muestra la importancia de algo, te somete a vivirla. Claro. Somete amorosamente, porque si te quieres salir te sales, ¿no? Sí. Pero te propone intensamente que lo vivas. Entonces yo puedo entender desde la práctica y desde la interacción efectivamente cuáles son las cosas que me molestan, cuáles son los puntos de ignorancia y se resuelven con esto. Claro. Pero entonces el juego sirve para hacer también diagnóstico participativo en comunidades, para hacer educación ciudadana. Bueno, mi magíster es en formación ciudadana y convivencia de la UDEC. En educaciones, en instituciones educativas, tiene también que ver con el propio jugón, la persona que le gusta el juego de mesa. Esto Claro. también tiene que ser entretenido para él. Y de pasadita entonces llegamos indirectamente a un grupo de personas que se acercaron al juego porque era entretenido y sacaron aprendizaje y reflexiones de ahí que probablemente no habrían sacado de otros juegos, ¿no? Claro. Entonces la lógica tiene que ver con proponerle a las personas ser autores y constructores de su propia ciudad, pero en las 6 dimensiones. Hay muchos juegos de gestión de ciudades en donde gestionas la construcción de la ciudad, o gestionas la construcción y la economía, pero no estos 6 principios, no estos 6 dimensiones diferentes que obviamente van a generar un nivel de conversación bastante potente. Potente, sí. Gonzalo, ha sido una excelente entrevista. Sí. Cuéntanos dónde podemos encontrarte en redes sociales o tener más información también acerca del juego que creaste. Bueno, las redes sociales, LinkedIn es como la plataforma a la que estoy ingresando. Yo siempre he sido una persona bastante análoga para mis cosas, ahora estoy ingresando un poco más. Pero finalmente también la invitación es a que la comunidad juegue más. Yo creo que si hubiésemos tenido personas que jugaran mejor, habríamos tenido proyectos de constitución un poco más correctas, ¿no? De todos modos. Porque habríamos sabido entender que una regla no es para apropiarme de algo, sino para facilitar el logro de un objetivo. Eso, es importante mirarlo así. Y nuestros dos intentos fueron pésimos reglamentos de juego. Así que creo que la invitación para las personas es a jugar mucho, a contactarme también a través de las redes sociales de Smart City Company y poder trabajar también acompañando a instituciones educativas, a equipos a tener este tipo de experiencias que el juego les permite recrearse y formar comunidad. Claro, buenísimo. Amigos y amigas, esta fue la entrevista con Gonzalo Espinosa. Ve el capítulo completo, vuelve a verlo porque está interesantísimo. Gonzalo, gracias por estar en este espacio. No, para mí, nos volvemos a encontrar. Muchas gracias. Que tengan un buen día y una buena vida.